Hola queridos oyentes, bienvenidos de nuevo a nuestro espacio Diferentes Combos pero misma familia. Hemos recorrido juntos las transformaciones familiares. En el primer episodio exploramos cómo cambió el concepto de familia, en el segundo hablamos de la diversidad real de los hogares y en el tercero nos adentramos en las familias más allá de la sangre como las homoparentales y las adoptivas. En este cuarto episodio queremos hablar sobre los retos sociales de las nuevas familias. Así es, Eliana. En estos capítulos vimos muchas formas de amar, de cuidar. Ahora llegamos en el momento de hablar de lo que está por venir, los desafíos sociales, los que enfrentan estas familias diversas hoy en día, porque no basta solo reconocer diversidades, que debemos de preguntarnos cómo la sociedad lo responde. Exacto, hoy queremos tener una conversación crítica sobre lo que aún falla alrededor de estas familias. En teoría sabemos que existen muchos tipos de familia, pero en la práctica siguen presentes estereotipos, prejuicios y obstáculos que no hemos superado. A esto vamos, queridos oyentes. Entonces vamos con el primer tema, que es resiliencia cultural y estereotipos. Y ahí nos ponemos a pensar, a veces parece que aunque reconozcamos de otras formas familiares, la cabeza de mucha gente está atrapada en la imagen de papá, mamá y hijos. Queridos oyentes, ¿ustedes qué opinan de eso? También, además, queridos oyentes, estas críticas sociales suelen llegar igual de forma a los hijos, a los niños, a las familias diversas. Escuchen comentarios de otros chicos o incluso adultos que también opinan. ¿Tu mamá tiene novio? ¿O cómo se llama tu papi? Entre otras. Estos pequeños actos exclusivos demuestran que prejuicios no han desaparecido. ¿Ustedes qué opinan, queridos oyentes? Totalmente, Sofía. Incluso quería comentar de que todavía en la actualidad escuchamos frases muy coloquiales y que se escuchan frecuentemente, que por ejemplo en una familia hace falta siempre un padre o una madre y que si falta alguno de ellos, pues parece que automáticamente se cuestionará la capacidad de que esta familia no podría salir adelante. Realmente hay muchos mitos. También el mito de que el niño sin mamá o papá estaría perdido, o que una familia homoparental criaría hijos confundidos, o que realmente la familia monoparental no es completa. Son ideas muy arraigadas, casi instintivas. Estoy muy de acuerdo contigo, Eliana. Estos prejuicios no aparecen solo en la escuela, sino también en el trabajo o en publicidades. Por ejemplo, ¿quién no ha visto en los formularios de médicos o de escuela que diga madre o padre? No sale de ahí. O un niño del padre del mismo sexo o una madre registrada no caja ahí en esos formularios. Igual en las canciones clásicas y en el tele, la mayoría de cuentos, de series, siempre va a ser la familia ideal, sigue siendo la familia nuclear. Exacto, la sociedad a veces te clasifica. Es muy feo decirlo, pero pues realmente pasa. De una manera tan automática que olvidamos totalmente la realidad en la que vivimos actualmente, que es muy cambiante. En el instituto, la iglesia o el notario se insiste en etiquetar. Y cuando alguien es diferente, por ejemplo una madre soltera que crió a su hijo sola, mucha gente se alarma o lo juzga. También pregunta qué va a pasar con esa familia, sin pensar que millones de familias monoparentales educan hijos felices y sanos cada día. Por ello insistimos que la palabra tipología familiar en sí puede ser muchas veces peligrosa. Al agruparnos en nuclear, monoparental u homoparental, a veces simplificamos las realidades. En sí, cada familia tiene matices diferentes, pero la sociedad muchas veces asocia cada etiqueta con un estereotipo, y cuando algo no encaja, genera incomodidad en ella. Llegamos a un punto muy importante en este episodio, que es la familia extensa. En otros ejemplos, muchos países todavía no valoran que un abuelo viva con sus hijos o con sus nietos. Para algunos es una molestia.
uno piensa que en unos términos económicos, pero también se preguntan qué están haciendo viviendo tantos juntos, pero en la verdad es que, como hemos visto antes, para muchas culturas la familia extensa es vital para criar a los hijos y compartir cargas. Aún así, quienes vivan en familia extensa es una especie de familia latina. Se enfrenta a miradas raras o se piensa que son pobres. Ya pasando a un tema más importante, sabiendo qué son los desafíos legales y políticos, ya que pasamos a un tema muy crucial, queridos oyentes, las políticas públicas y leyes que pasan cuando una familia no encaja en un modelo tradicional. Muchas veces no hay normas claras que protegen a este tipo de familias. Sí, claro, y realmente la crítica va muchas veces implícita, o sea, se asume que todo lo que podemos asociar con la familia solo puede tener una composición y no puede ser una composición distinta, lo que tildamos disfuncional, pero al final todo se reduce a normalizar lo distinto. Que una persona envejecida cuida a sus nietos no es menos válido, entre comillas, que una guardería. Un tío soltero que vive con su sobrina no es un caso de extrañismo. Eso es algo que la sociedad tiene que entender. En otro caso, las familias reconstituidas, quienes vuelven a casarse, teniendo hijos de sus antiguas relaciones, formando unas familias válidas, pero en la práctica hay un hilo de derechos y deberes. A veces los padrastros y madrastras no tienen el estatus legal al respeto de los hijos de su pareja, al menos que se adapten. Pueden suceder después de un divorcio que la expareja quiera recuperar la custodia y eso se ha ignorado los vínculos de los niños que han creado con una nueva familia. Eso genera un conflicto social y jurídico. Así es, Sofía. En nuestros episodios anteriores hemos hablado de las familias homoparentales, adoptivas y de acogida. Ahora imaginemos, por ejemplo, una pareja del mismo sexo. En algunos países, gracias a las leyes recientes, pueden casarse y adoptar, pero en otros aún siguen vetadas. Esta incertidumbre legal genera estrés. Por ejemplo, hay una pregunta: ¿qué pasa si alguno de los padres se enferma o fallece? ¿Reconocerá la ley al otro progenitor como familiar? Todavía hay batallas pendientes en muchos lugares. Claro que sí, Eliana. En el ámbito laboral se ve demasiado, ya que en unos países existe la licencia maternal y también paternal. A veces no es subsidiada y la de ellos es demasiado corta. Eso indica que la figura paterna sigue siendo verificada en el diseño de las políticas públicas, ya que eso indica que la madre esté en la casa con el bebé. No se forma que los padres no tengan el cuidado equivalente, también mientras que las madres solteras se quedan sin descanso y solo puedan criar a sus hijos y tengan un equilibrio de trabajo. No es justo. ¿A ustedes qué opinan, queridos oyentes? Sí, exactamente. Y ni hablar de las familias monoparentales. Muchas políticas en diferentes países están diseñadas para hogares con 2 salarios o que asumen que un padre y una madre contribuyen. Por ejemplo, las ayudas estatales, deducciones de impuestos o beneficios sociales a menudo consideran un solo jefe de familia. Si solo hay uno, especialmente si es mujer, que es lo más común en la actualidad, reciben menos apoyos. Mirando otro punto de vista, algunos sitios o algunas familias monoparentales pagan más impuesto, también pierden más subsidio económico del Estado que les dan. También recibirían las familias nucleares con 2 ingresos, lo mismo ayudaría a vivienda y muchas cosas más. Muchas veces está orientada a las parejas o familias numerosas tradicionales si no cumplen con esa regla. También no acceden a unos apoyos que le da el Estado. Sí, claro, y es evidente que las leyes no siempre reflejan la realidad social.
En un estudio del CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, esta se encarga de promover el desarrollo económico y social de la región para fortalecer las relaciones económicas y también la formulación e implementación de las políticas públicas. Se evidenció que realmente en América Latina, debido a las necesidades, las familias tienen que suplir muchas veces todas estas necesidades que las políticas públicas no ofrecen. Y en este contexto, la diversidad familiar todavía genera más vacíos. En este momento de nuestro episodio queremos darle la bienvenida a un invitado que es abogado. Nos va a hablar un poco de todas estas leyes, deberes y derechos y todo lo relacionado con lo jurídico con base a la familia. Buen día, mi nombre es Camilo Gutiérrez, abogado egresado de la Universidad de Ibagué. En esta oportunidad hablaré acerca de dos temas relevantes en la rama civil de nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar, la patria de potestad y custodia de los descendientes. Ahora bien, la patria de potestad es el conjunto de derechos y deberes que madre y padre tienen sobre sus hijos menores en cómo representarlos, administrar sus bienes y velar por su bienestar. Mientras que la custodia es el cuidado cotidiano del menor, donde ambos padres deben estar de acuerdo o por alguna situación externa regulada por un juez. Esta se basa en con quién vive el niño, quién lo atiende, cómo se organiza su rutina diaria. Cabe resaltar que la prioridad siempre es el interés superior del descendiente. Ahora, con referencia a alimentos o cuota alimentaria. Regulado bajo el Código Civil en su artículo 411, hablar de alimentos no solo se reduce a comida. En nuestra jurisprudencia colombiana abarca educación, salud, vestuario, recreación y vivienda. Es el deber de brindar alimentos, el cual es irrenunciable, y ambos padres deben hacerlo según sus capacidades económicas. Recordemos que es una obligación legal que se debe cumplir en su totalidad. Queridos oyentes, gracias por acompañarnos en este episodio final de Diferentes Combos, pero la misma familia. Hemos conversado con toda sinceridad crítica sobre los obstáculos sociales y las tipologías de familia de hoy en día. Gracias por escucharnos. Cualquier experiencia o idea que tengan, compártanla. Cada historia suma para entender mejor la familia de hoy. Hasta siempre, y recuerden que más allá de las etiquetas, todos somos parte de una gran familia humana.